Hola gente, esta es una no valoración de Starfield. Pues tenemos nueva actualización y vamos a comentarla. La última actualización de Starfield contiene mapas de superficie mejorados, opciones de juego adicionales y mucho más. Notas completas en starfieldgame.com. Pues vamos allá. Ya estamos aquí en starfield.com. Tenemos noticias, funcionalidades, multimedia y bueno, aquí que ya tienes disponible y dónde comprar Starfield. Perfecto. Vamos bajando, tenemos noticias. Aquí hablan de las nuevas funcionalidades y mejoras en la última gran actualización. ¿Vale? La última gran actualización de Starfield desde el lanzamiento ya está disponible. Bueno, aquí incluye mapas detallados, bueno, nuevas opciones. Está bien. Vale, vamos bajando y tenemos aquí una noticia que intuyo que será un poco vieja, pero bueno, aquí tú lo primero que ves es unas valoraciones brutales, o sea, están todas cercanas al 10, al 5, 100 de 100, bueno, es una maravilla. Aquí pone tráiler de críticas positivas e índice de reseñas de, bueno, el ya aclamadísimo RPG de nueva generación de Bethesda Game Studios está recibiendo una lluvia de alabanzas por parte de jugadores y críticas. Bueno, podríamos leer las nuevas funcionalidades, eso sería interesante. Vamos a ver las nuevas funcionalidades y mejoras en la última gran actualización de Starfield. Mapa de superficie mejorados. Yo he jugado bastante este juego, ¿vale? Y no voy a valorarlo, estoy haciendo una no valoración, eso que quede constancia. Y el mapa que tenía antes y el mapa que tiene ahora, bueno, lo dejo ahí. No sé si alguien lo ha probado, pero no hay nada que comentar. Nuevas opciones de juego. La nueva actualización también introduce una serie de nuevas opciones de juego, como la posibilidad de aumentar los créditos de los comerciales, ¿vale? Esto sería como un mod. Y la capacidad de carga o acceder a la bodega de nave desde cualquier lugar a través del inventario, ¿vale? Eso facilita mucho el tema de ir pasando pues mercancía de un sitio a otro. No tienes que siempre estar volviendo porque ya el mundo ya es bastante grande. Aunque es un poco irreal, eso sería un poco irreal, porque representa que tú en todo momento estás poniendo cosas en la bodega y realmente no estás ahí, pero bueno, es una manera de facilitar el gameplay de la gente, eso está claro. Bueno, por supuesto también hay nuevos ajustes de combates, así que si queréis podéis hacerlo en el combate espacial, sea más difícil, tal, no sé qué, vale. Nuevas herramientas para personalizar el interior de las naves. Ok, yo esto es algo que no he usado mucho, porque a mí esto de decorar, como dijéramos, las casas o las naves o todo eso, en algunos aspectos pues sí que puede ser bonito, pero no es lo más. Bueno, no, para mí no es lo más importante en un RPG. Ajustes de pantalla para Xbox Series, ok. Bueno, aquí están hablando de los FPS, de 30 tal, sin límite. Bueno, esto en principio yo soy jugador de PCs. Cambiar rasgos en la nueva partida Plus, ok. No sé si llegaré a jugar una nueva partida Plus. Vamos a dejarlo ahí. Mejoras prácticas. Aquí pone, además de las funcionalidades principales que incluye esta actualización, también hay un montón de mejoras prácticas, como la posibilidad de desactivar la cámara de diálogo. Ahora podéis ver las escenas desde la perspectiva que elijáis. También hay nuevas pestañas en los menús de contenedores de comercio que facilitan la navegación de los menús. Ok, esto voy a mirarlo. Esto es interesante. ¿Hay algo aquí? No, no hay nada. El equipo no piensa aflojar el ritmo de esta actualización. Tenemos preparadas algunas funcionalidades importantes. Bueno, sin no valorarlo, diría yo que hay muchas funcionalidades bastante importantes para un juego de este tamaño que deberían haber salido desde la release. Vale, ahí lo dejo. Vale, pues ahora aquí estamos en un mundo virtual. Pues ahora vamos a pasar a la realidad. Vale, la realidad es esta. Lo primero que cabe destacar es que aquí hay algo que no me cuadra. No sé si alguien me puede corregir respecto a por qué aquí hay solo 98.000 reseñas. Yo juraría que habían más de 100.000. Pero bueno, puedo estar equivocado. Pero lo veo algo raro que
que ponga 98.000. Vale, como comparativa he buscado un juego que salió en la misma época, que se puede considerar que está al mismo nivel, es un triple A y tal. Y bueno, salió un mes antes quizá, pero bueno, tampoco es tanto. Y puedo observar que hay 541.000 valoraciones. Bueno, lo de extremadamente positivas o negativas, eso en principio no vamos a valorarlo. Pero cabe reseñar de que hay bastante diferencia. Vale, volvemos al juego de Starfield. De los últimas 1000, bueno, tiene 48 de positivas, negativas. He estado leyendo algunas valoraciones y hay muchas interesantes, muy interesantes. Hay algunas negativas, la verdad es que están bien argumentadas, y otras positivas también están muy bien argumentadas. Y hay gente que ha disfrutado muchísimo este juego. Supongo que es un juego disfrutable. Bueno, yo haría una comparación como, por ejemplo, si tú buscas un restaurante, por ejemplo, indio, tú quieres ir a comer a un restaurante indio y buscas las valoraciones de Google, ¿ok? Y entonces pues tú ves unas valoraciones brutales, o sea, todas muy buenas, diciendo de que el restaurante es genial, la comida buenísima y tal. Pero a ti resulta que no te gusta la comida india, por ejemplo. Es un restaurante indio y a ti la comida india no te gusta para nada. O sea, no te gusta el picante, no te gusta mal. ¿Qué haces? ¿Vas al restaurante porque tiene unas valoraciones del casi 100% de positivas? Pues no. Pues es un poco lo mismo. Para gustos, pues los colores, como dicen. Pero bueno, yo lo primero que destacaría sería esto. Aquí pone que es una obra maestra. Y aquí pues sumo será un diario, Vice o lo que sea, no sé. Es una obra maestra y yo veo que aquí no hay concordancia, ¿vale? Si volvemos a la página oficial de Starfield, pues no concuerda. O sea, yo creo que esto deberían actualizarlo, ¿vale? Porque por lo menos, no sé, puedo llegar a pensar que es una especie de publicidad un poco, no sé, no del todo cierta. Lo dejamos ahí, no quiero comentar nada más. Pero, no sé, no me acaba de cuadrar. No me acaba de cuadrar esta imagen con lo que pone aquí y lo que vemos en Steam. Bueno, ahora vamos a leer un par de reseñas, una positiva y otra negativa. Y vemos aquí que este ha jugado 81, yo creo que 81 horas ya es suficiente como para poder valorarlo. Y este unas casi 190, ¿vale? Comenzamos por la positiva, ¿vale? Tras más de 180 horas voy a animarme a hacer una reseña de Starfield. Voy a comenzar primero con los aspectos positivos que, tras hacer el balance, considero compensan ligeramente la cadencia de este juego, ¿vale? Puntos positivos. El juego gráficamente es espectacular. Eso queda patente solo con ver algunas capturas. No entiendo cómo puede haber gente que diga que no son nada del otro mundo y no destacan en comparación con otros títulos. A mí me ha dado un poco igual. De hecho, creo que hay demasiada obsesión en ese aspecto, que si no se hace con cuidado acaba perjudicando los requisitos mínimos para mover el juego. De eso hablamos luego, vale. El combate en general también parece un punto fuerte. Afortunadamente los juegos de Bethesda han mejorado bastante este punto. El combate espacial también está bastante bien. Me encanta abordar naves, luchar por el botín, robar la nave para venderla o quedártela, etc. Lo que me lleva a otro punto que me encanta. La personalización de las naves es una pasada. Y con el parche del 15 de mayo lo van a mejorar aún más, permitiendo personalizar las naves como un asentamiento. La historia principal y cómo se conecta con el New Game Plus es también un puntazo. Cuidado con los spoilers, vale. Y continuamos un poco más. La cantidad de armas y armaduras también es algo que aprecio mucho. Eso es algo que se caracteriza a la marca. No tanto el sistema de botín, el sistema de niveles y habilidades es profundo. Recientemente con el parche 15 de mayo van a permitir personalizar la profundidad, la dificultad. Ya lo he probado en beta y lo cierto es que se agradece muchísimo. Desde la cantidad de daño que haces y recibes, la salud que puedes curarte con objetos y comida, se puede personalizar notablemente la experiencia. Vale, es una evaluación bastante positiva, se puede decir. Y ahora vamos a la negativa de este, que es bastante actual. Este sí también tiene que ser del 3 de mayo, este del 18 de mayo, vale, bastante actual. Producto recibido de forma gratuita. Es curioso, vale, se lo han regalado, ha sido Starfield, no sé. Starfield, Bethesda.
Bethesda nunca ha sido una compañía de referencia contando historias, ¿vale? Ha tenido buenas misiones secundarias, pero su fuerte nunca han sido los personajes ni la narrativa. Tampoco lo ha sido el rol, en el sentido más purista de la palabra. Las relaciones con los personajes o la libertad de decisión en los juegos de la Bethesda post-Morrowind siempre ha sido de lo más limitada. Y hay que reconocer que Starfield mejora ligeramente algunos de estos aspectos. En lo que Bethesda siempre ha destacado es en su diseño. Crea buenos mundos abiertos, buenas misiones, al menos cuando no son Radiant Quest. Esto no sé bien a qué se refiere, pero bueno, da igual. Y te da un lugar donde sumergirte y perderte durante cientos de horas. Y es aquí donde Starfield se estampa contra un muro. Todo lo que Bethesda siempre ha hecho bien, Starfield lo hace mal. Las misiones son soporíferas. La exploración a todos sus niveles, galáctica, planetaria, me da igual, es soporífera. El rollo de analizar planetas es soporífero. Así que al final lo que tienes con Starfield es un envoltorio bonito, una sensación constante de lo bueno que podría haber sido en un título que falla estrepitosamente como mundo abierto, porque absolutamente todo lo que hace divertido a un mundo abierto en Starfield se vuelve tedioso. Y es una pena, porque si algo caracterizaba a Bethesda es que, aunque a veces más acertados, a veces menos, sabían cómo crear un mundo abierto bien diseñado. Bueno, pues son dos valoraciones, una muy positiva y otra muy negativa. Pero, insisto, y ahora entro en una reflexión, que es un poco el objetivo de este vídeo. No quería hacer una valoración de Starfield, sino quería comentar lo siguiente. ¿Por qué está la valoración de la prensa tan distante de la valoración de los jugadores? Eso no lo acabo de entender. Es un poco la reflexión. ¿No podemos fiar de la prensa de los videojuegos? No sé, lo veo un poco raro. No estoy diciendo nada, no estoy insinuando nada. Simplemente es algo que ya hace unos días, ya hace unos meses, que vi esta valoración, estas imágenes o estos vídeos y tal. Y claro, pues mucha gente puede decir, no, es que todos los jugadores se pusieron de acuerdo, no sé, todos son amigos y bueno, decidieron, oye, vamos a juntarnos todos y vamos a valorar negativamente a este juego. No sé, puede ser que haya mucha gente, cientos de miles de personas. Bueno, aquí en este caso pues sería, yo que sé, unas 50.000 personas que se han puesto de acuerdo, digan, vamos a valorar negativo. Pues puede ser que se conozcan. Pero bueno, en todo caso, yo he jugado este juego, llevo, aquí está, unas 135 horas registradas, son bastantes. Y como esto es una no valoración, no voy a comentar lo que representan para mí esas 135 horas. Y nada, espero que haya sido útil este vídeo, que os haya hecho reflexionar. Si tenéis cualquier reflexión, estoy pues totalmente abierto a debatirlo con vosotros en la caja de comentarios. Y me despido de vosotros deseando que paséis un feliz día, que seáis felices, que ayudéis a la gente que lo necesite, que hagáis el amor y no la guerra. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.